Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marielén de Martínez, me congrego en el Tabernáculo Ebenezer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación. Los médicos pues
tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí, como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía a ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial, porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración, era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad, porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento, siempre en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas. Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil todo mi estudio, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar.
Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo dijera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sé que, yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón, que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera, porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí, pues, me marcó. Me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien. Yo me sentía diferente, diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla ya al final y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en sus caminos. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron unos meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon. Ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía. Y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutinas ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes,
el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, el bautismo, yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues. Su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él. Y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje Las bases fundamentales del cristianismo, el creyente genuino, parte 2. Gloria a Dios, mi hermano, agradecido de nuestro Dios por la plena certidumbre que Él ha podido quitar de nosotros. Esas cosas que a veces pensamos que es o no es, eso fue quitado de aquel pueblo que ha aceptado una verdad, que ha aceptado que Él es nuestro guía. Y a veces, hermano, uno allá puede creer que si algo está mal, Él es el que lo resuelve. Eso es lo que nosotros creemos. Pero cuando nosotros empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en este tiempo, eso conlleva a que duremos más tiempo en el proceso que Dios está realizando en cada individuo. Por eso es que, como en las otras predicaciones hemos hablado, vamos a seguir hablando hoy todavía del creyente genuino. Porque saber las raíces de cómo es que hay un creyente genuino, cómo es que hay un incrédulo, cómo hay uno manufacturado, tienen que ser establecidas correctamente las aristas que Dios ha dejado en su palabra para el conocimiento, para el saber, como dice su escritura, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y saber a veces qué es lo que es un creyente genuino, hay que ver cómo ocurrió eso.
Un creyente genuino no es aquel que está todo el día en la iglesia. Un creyente genuino no es aquel que paga sus diezmos o que adora, aunque todo eso es necesario, pero eso no te da entrar VIP, que eres un creyente genuino. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por eso es que nos basamos siempre en lo que Él ha dicho. Así nos duele, hermano, porque a veces nos duele el saber que nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. Y cuando Dios habla su palabra, ocurren muchas cosas. Por eso es que vamos a seguir tomando la misma escritura, San Juan 6, pero esta vez vamos a tomar 6:66. ¿Por qué? Leamos por qué dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, nos encomendamos a ti y esperamos por este ángel administrador. Señor, a veces no logramos capturar completamente aquel deseo suyo cuando usted quería que nosotros tuviéramos un mismo pensamiento. Pero vemos que es el deseo suyo que cada uno pueda entregar esa idea, nuestro ser ante tu presencia, para que tú puedas obrar el querer como el hacer por su buena voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les dije la última vez, vamos a hablar de un creyente genuino. Hablamos de lo que pasó allá en el Edén, lo que ocurrió cuando Caín y Abel, lo que salió hacia un lado y lo que salió hacia el otro lado, que fueron hijos de Caín y los hijos de Set, porque Caín había matado a Abel. Sustituye Set y la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Vemos a un Enoc y a un Noé. Vimos a un Job. Ahora, plenamente, ponga mucho cuidado. Abraham. Completamente había una mezcolanza, o sea, una mezcla. Y no se llevaba, como digamos, un linaje puro. Porque eso es lo que pasó allá antes de Noé. No había un linaje puro. En ningún momento oímos a Dios a decir, este es mi pueblo y yo soy su Dios. No. No se oyó en la lectura antidiluviana eso. ¿Por qué tuvo que venir el juicio del diluvio? Porque se mezclaron las razas. Entonces, no había un linaje puro. Entonces Dios, a sabiendas, Él tenía todo planificado. Dios sabe por qué permite, amigo que no eres cristiano, que en un momento dado alguien te hable de la palabra de Dios. No es una casualidad. Muchas veces
en momentos de sufrimiento, en momentos de angustia, es que el hombre pone cuidado a lo que la palabra dice que es para beneficio de él. Lastimosamente muchas veces así. Pero no debería ser así. Debería ser que en cualquier momento Dios pueda despertar la simiente que hay en ti. Porque tú no lo sabes. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Si usted piensa que yo nací en una cuna de creyentes, no. Muchos de nosotros no hemos nacido en cunas de creyentes. Simple y llanamente vivimos una vida normal como la vive la gente que no cree en Cristo. La vive normal, tranquilo. Pero a algunos se les presentan en jóvenes, adolescentes, ya mayores, ya viejos, otros por enfermedad, otros por tribulación, otros por dificultades, por lo que sea. Llega el momento en que Dios quiere despertar esa simiente que Dios Él colocó en el hombre, porque fue Él que le eligió desde antes de la fundación del mundo, y Él hace el llamado. Por eso que no te extrañes cuando alguien se te acerque a ti. ¿Qué quedará? Tú lo que tenías que preguntar, Señor, ¿qué quieres tú conmigo que siempre me pones estos evangélicos que están todo el tiempo fastidiándome la vida? Razona. Pídele a Él que te guíe, que te ilumine el camino. Eso es todo. Porque vamos a ver de dónde son las raíces de un creyente genuino. Ya vemos Adán, Set, Noé, Enoc, Job. Y ahora vamos a hablar de Abraham. Mire, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos avisa que Abraham es el padre de la fe. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Ajá, pero este es el padre de las escrituras. Tengo que saber dónde estudió, dónde qué hizo, que va a ser el padre de las escrituras. El padre del poema, que es un poeta. Pero yo nunca lo escuché recitar un poema. ¿Cómo sé si es poeta o no? Entonces, vamos a identificar a un hombre mezclado o que sus raíces venían mezcladas. Tan mezclada que él pertenecía, él nació siendo una persona que estaba en un lugar equivocado. Porque dice de Abraham que él estaba en Ur de los Caldeos. O sea, quiere decir, él no viene por un linaje santo. ¿Y cómo es que Abraham es el padre de la fe? Para allá vamos. Vamos a ver por qué Dios se interesó en Abraham. Entonces puede imaginar Dios queriendo tener un pueblo justo y santo. Dios requería tener un pueblo a quien él pudiera, como dice, tutearlo, hablar de tú a tú. Que no esté, que Dios dice una cosa y él dice otra. Y la mayoría de Ur, de los caldeos, no eran ningunos creyentes. Pero
Dios siempre tiene un testigo. Terrible yo. Siempre. Así pasen los años, así pasen tragedias, así pasen esto, pasen aquello, siempre tiene un testigo. Un testigo que sabe qué es lo que ha hecho ese Dios grande y misericordioso. Y Abraham vivía en ese Ur de los Caldeos, que es como decir, era una metrópolis. Mire, la gente quiere hacer ver, hoy presente, hoy. La gente quiere hacernos ver que esos pueblos de allá del oriente son unos pueblos marginales, feos. No, hermano. Era una metrópoli. El problema es dónde estaban las bases fundamentales del cristianismo en esa metrópoli. No había base fundamental del cristianismo por ningún lado. No había una iglesia ahí. Pero como Dios, en su sabiduría, Él, sabiendo lo que Él ya tenía planificado, Él habla con Abraham. Y vemos a Abraham que él seguramente, hermano, este es Miguel Ángel, seguramente Abraham, cuando oyó esa voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él seguramente como buen hijo se lo comentó a su padre, Aram. Y el padre Aram, él, el padre de Abraham, es el que toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos. Y él se van a un lugar y salió de ahí, de su tierra y su parentela, con su sobrino Lot, que se iba, el papá de Abraham y el sobrino Lot. Tres. Pero con todo, el que sale es el papá de Aram, de Ur de los Caldeos, llegan a Aram, la ciudad le ponen el nombre del papá. Cuando muere el papá de Abraham, es que Abraham toma el salir de su tierra y su parentela. Porque ya ahí había una familiaridad del padre con lo que tenía. Y él tuvo que separarse de ellos. Y él pasa de este lado del Jordán. Pero Abraham todavía no tenía hijos. Y vemos a un Abraham que dice la Escritura que Abraham, al oír esa revelación que le fue dada de que tenía que salir, él sabía, si me manda a salir, es porque, me imagino, ¿qué no le preguntaría? ¿Qué diálogo no tendría Abraham con Dios en ese momento? Porque Abraham dice la palabra que él buscaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. ¿Cómo sabía Abraham eso? ¿Quién se lo dijo? Aquel que lo llamó y el que acciona es su papá, pero él con todo tenía que desligarse de ellos. El que sale es el papá de allá de Ur de los Caldeos.
Harán llegan, ponen esa ciudad donde llega, le ponen el nombre a esa ciudad del papá. Él tuvo que salir de ahí. Pero con todo siguió Lot al lado de Abraham. Después que pasa el Jordán. Y resulta que saliendo de Ur de los Caldeos, llegan a Harán y aún le faltaba separarse de Lot. 3 cosas. Salir de Ur de los Caldeos, salir de Harán y separarse de Lot. 3 cosas. Por eso es que Dios le agrada un creyente que obedezca la palabra de Dios. Y aquí vemos a un Abraham tomando el hacer la voluntad de aquel que le había hablado y buscando esa ciudad cuyo arquitecto era Dios. Dios no le había dado la bendición del hijo porque él todavía seguía con Lot. A veces Dios no vaya a tomar que yo tengo alguna represalia contra nadie, no. Pero yo creo que muchas de las cosas que tiene estancada a mucha gente es porque no han deslindado su vida de las cosas del mundo. No es que con esto usted no vaya a trabajar, no tenga carro, no tenga casa, no. Usted puede tener todo eso, pero que eso no le estorbe para el servicio a Dios. Porque Abraham salió de las metrópolis. Su papá hace una ciudad y él podía haberse quedado en esa ciudad. Pero no, él se fue de ahí. Pero con todo siguió la desobediencia porque Lot seguía con él. Y cuando él pasa allá, Dios permite las dificultades cuando hay yugos desiguales. Entre Abraham y Lot había un yugo desigual, aunque había un yugo o una conexión de sangre. Pero resulta y acontece que Dios le dijo: sepárate de tu tierra y de tu parentela. Y entonces seguía con Lot. Y a lo mejor Dios, cada vez que hablaba con aquel que le dijo sal, yo quiero esa ciudad, Dios le decía: pero bueno, ¿y cuándo te vas a separar de tu familia y tu parentela? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de hacer negocios chucutos? ¿Cuándo vas a dejar de ganancias deshonestas? Compras en un bolívar y vendes en 1000. ¿Cuándo vas a dejar eso? Y Abraham lo pensaría: oye, pero es que ahí gano platica, y oye, ahí tengo esto, y tengo aquello. Pero ¿cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo vas a dejar de hablar mal de tu hermano? No, pero es que él falló, él hizo eso. Pero ¿cuándo vas a dejar? Está bien, él lo hizo, pero ¿cuándo vas a dejar de hablar mal de él? ¿Cuándo vas a entender que soy yo el que te amo y el que elijo? No lo queremos entender. Y Abraham seguía con la insistencia de que, pero es que Abraham, ¿cuándo vas a dejar? ¿Cuándo vas a despacharlo? Hasta que las dificultades, los problemas, las vicisitudes, esas cosas que tú sabes que no tienes que estar haciendo, te golpean y te golpean. Abraham llegó a reconocer que ya está, ya bastaba. Basta, dijo Abraham, de las discusiones entre tus pastores y los míos. Le dice a Lot: escoge tú. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si tú te vas al norte, yo me iré al sur.
pan. Pero ¿a quién llamó Dios? ¿Llamó a Lot o a Abraham? Pero Abraham, él sabía que ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante atrás, estaba la ciudad que él andaba buscando. Él todavía no lo había visto. Pero Dios le prometió que si él se separaba, él le iba a dar eso. Bueno, ¿qué pasó? El simpático de Lot consiguió un mango bajito. Ah, pues claro, soy un creyente. Yo me merezco ese cabeza y no cola. No, yo quiero para allá. Están los pastos verdes y el río. Está bien, Lot. Se separa Lot de Abraham. Abraham, creyendo algo, era un creyente genuino. Él no veía la ciudad. ¿Por qué? Porque después le iba a demostrar que cuando Dios le da, que ya él se separa de Lot, Dios le da la promesa de un hijo. Ya él sabía que si le dio esa ciudad, cuyo arquitecto no era hecho por hombre, él sabía que le podía dar aquel hijo que él tanto deseaba, y él se lo prometió que lo iba a tener. Y Abraham desde ese momento no dudó en ningún momento, ni por la ciudad, ni por su hijo. A pesar que tenía todas las dificultades, viviendo en la montaña. Tremenda ciudad tenés, Abraham. Si el diablo pudiera decir eso, se lo decía. Y después cuando Dios le promete un hijo y pasa el año, algo, no hay nada. Padre de naciones, le gritarían la gente. Porque él iba a ser el padre de naciones. Porque él lo creyó. Por eso es que se llama el padre de la fe, Abraham. Porque él no dudó en ningún momento. Pero resulta que cuando le fue dada la promesa, hubo algo que aconteció. Dios apareciendo, hablando con Abraham, dándole la promesa, y Sara se ríe. Era Saraí. ¿Usted sabe por qué cuando Dios le pregunta a Abraham, no le dijo, ¿dónde está Saraí, tu mujer? No. ¿Dónde está Sara? No le dijo Saraí, le dijo Sara. Porque si él aceptaba esa burla en nombre de Saraí, ella tenía que morir por incrédula. Pero él enseguida, la gracia, por eso la llama Sara. ¿Ve? Dios sabe hacer las cosas. Y vemos a este Abraham, padre de la fe, sosteniendo su misericordia con él. Porque no era fácil ver los años pasar, ver que Abraham tuvo que estar moviendo la carpa de allí para acá, y luego allá en la ciudad siendo alcalde. En la ciudad, nada más y nada menos que de Sodoma y Gomorra. ¿En cuál ciudad estás tú, chico? Tú que no quieres obedecer la palabra de Dios, que no quieres el camino duro, que no quieres el sufrimiento. ¿En cuál ciudad te refugiaste? ¿En Sodoma o en Gomorra? ¿En cuál de las dos? Si usted no está sufriendo el vituperio de Cristo hoy, déjeme decirle que sus pies están muy lejos de la salvación. Porque es por medio del vituperio que tú vas a demostrar que eres un verdadero creyente. Un creyente genuino, como Abraham. Y por esa razón que ella, Saraí, se rió, y su nombre fue cambiado a Sara, por eso es que después Dios tiene que cumplir su palabra.
Abraham con 100 años. Sara también ya de por sí, tantos años viviendo con Abraham y nunca salió embarazada, era estéril. Y luego, avanzada en edad, una viejita, Abraham un viejo. Y entonces resulta que Abraham en esas pasadas pasa por Egipto. Y el rey de Egipto, Abimelech, este rey ve una viejita que anda con Abraham, Abraham un viejito y ella una viejita. Y este rey siente atracción por una viejita. ¿Qué pasó? Lo que Abraham creyó llegó a ser manifestado. Dios cumple su palabra. Abraham creyó, Dios se manifestó en él. Y vemos a un Abraham no queriendo meterse en problemas, porque Abraham tuvo que verla que era joven y ella vio que Abraham era joven. Si los demás lo vieron o no lo vieron, no sé. Pero sí tuvieron que haberse dado cuenta, los allegados a ellos tenían que haberse dado cuenta de lo que Dios había hecho. Y todavía no había aparecido el hijo. Y este rey se enamora de la viejita. Y el rey la mandó a preparar porque Abraham dijo, hermana mía es. Tú tienes que decir que eres. Y no era mentira, era hermana segunda, hermana prima, algo por ahí. Pero en verdad Abraham mintió. ¿Cómo un hijo genuino de Dios no puede mentir? Pues a Abraham le pasó. ¿Para qué? Para demostrar que Dios es Dios. Y aquel rey, muy apegado a las tradiciones, si este rey no hubiese creído en la manifestación de los dones, Dios no se le aparece en sueño. Y Dios le dice, si tú tocas a esa mujer, eres hombre muerto, porque esa es la mujer de mi profeta. Él me dijo que era su hermana. Pues si tú la tocas, eres hombre muerto. Imagínense Dios revelándosele a un rey impío. ¿Dónde quedamos nosotros hoy presentes? Cuando no creemos en la manifestación de los dones de lo sobrenatural. ¿Dónde vamos a aparecer? Quiere decir que ese rey impío tendrá una oportunidad de salvación y nosotros que vemos la manifestación de lo sobrenatural a través de una profecía, una visión, un sueño, un ángel, lo negamos. O no me interesa. Eso era para otro tiempo. Ese rey no lo dudó. Ese rey mandó a llamar a Abraham. ¿Por qué me mentiste? Y él dio su razón. Porque Dios le dijo, él tiene que orar por ti. Abraham tiene que orar por ti. Hermano, yo quiero ser un que ore por aquel que ha cometido un error. Yo quiero ser un guardaespaldas de mi hermano. No uno que lo apuñala, no, uno guardaespaldas. Si algo viene a mi hermano y él no lo ve, yo puedo ayudarlo. Así tenga que sufrir. Pero es que los hombres hoy no están dispuestos a eso. Abraham cuidó las espaldas de Lot.
Abraham, cuando Lot se metió en problemas, él fue en busca de aquel creyente que había fallado en juntarse con quien no debía. Pero Abraham, con todo lo que fue, lo trajo, porque Dios lo permitió así. Abraham, perdón hermano, pero es que tengo que llorar a ver la gracia de Dios. Abraham no le impuso a Lot: tú tienes que creer como yo creo. Tú tienes que venir y ponerte de rodillas delante de mí. No, Abraham no hizo eso. Abraham rescató a su hermano y lo dejó en el lugar donde él estaba. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando nuestro hermano comete un error hoy presente? ¡Para el infierno! Hermano, si todos somos dignos del infierno, hermano, si no ha sido por la gracia de Él, todos estuviéramos VIP allá en el infierno. Si no, pregunten al joven rico. Él se creyó que yo me sé todo eso. Como hoy muchos dicen, yo me conozco todo el mensaje de tapa a tapa. Y lo estás viviendo. Lo estás cumpliendo. Eso que tú dices que sabes, lo estás ejecutando tú en tu vida para los demás. O vas a hacer como hacen muchos, se encierran entre ellos mismos. Y yo soy el único que... Yo creo que ellos malinterpretaron lo de Elías. Cuando Elías dice, Señor, yo solamente he quedado. Y el Señor en su cara le dice a Elías, Elías, todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Pero Elías que pensaba que era él solo. Pero hoy presente muchas personas se creen que no, que yo soy el único que soy santo. Aquel pecó, aquel está aquello, aquel está lo otro. Viven señalando a los demás. Y enconchados en ellos mismos y no quieren que más nadie sea salvo. Sino que no, yo soy porque nadie cree igual que yo. Momentico. Abraham no hizo así. Eso es lo que debemos nosotros pensar hoy presente, hermano. Por eso es que se llama el padre de la fe. ¿Tú has actuado como Abraham o como quién has actuado tú? Abraham, cuando vio que su hermano estaba en agonía, que fue raptado, que fue llevado, que no cometió el error, él fue a rescatarlo, hermano. Él no fue a hundirlo. Ah, eso está bien que lo que le haya pasado a Lot por sorocho, porque no qué. No, él fue a rescatarlo. Él no fue a hundirlo. Y los otros reyes que andaban con ahí en esa ciudad, él tampoco le dijo, ahora se tienen como lo salvé, ustedes tienen que creer como yo creo, porque mi trayectoria es más grande, este es más grande, aquello es más grande, yo soy el papá aquí. No, él no dijo eso. Es más, cuando aquellos reyes quisieron darle riqueza a Abraham, él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Mira, Abraham, yo tengo mira, este es mío, aquello es mío, este es mío, si quieres te doy esto, y mira lo que Dios me ha dado. A Abraham no le interesó eso. ¿Por qué? Abraham estaba empecinado en ver esa ciudad cuyo arquitecto era Dios. Abraham estaba hablando de ese personaje que apareció en la humildad, ese personaje que vivió humildemente, ese personaje que no fue jactancioso, ese personaje que fue a la cruz del Calvario, ese personaje que aprendió la obediencia por el sufrimiento. Abraham.
tuvo que esperar que ese sacrificio fuera pagado y él vio esa ciudad. Pero aquí en la tierra, él vio la promesa de Dios cumplirse cuando aparece su único Isaac. Ah, no. ¿Qué es lo que Dios no te ha dado a ti? Te ha dado vida. Te ha dado el conocer su palabra. Te ha dado el tener compañerismo con preciosos hermanos. Hermano, que no importa que no crean igual que tú, pero es tu hermano. Pero ¿cuánto hemos podido hacer eso? ¿Cuánto hemos podido estrechar la mano de otro y saber que no cree igual que tú, pero hermano, vamos a luchar por llegar? Tenemos el mismo propósito. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué estamos tan desentendidos de la gracia de Dios? ¿Por qué nos pensamos que somos los únicos? Mano, hay mucho pueblo que está creyendo como debe ser. Que Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, Jesucristo. ¿Por qué condenarlos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay tanto odio entre nosotros? ¿Por qué? Como Abraham fue a rescatar a su hermano, ¿por qué no podemos tener la comunión el uno con el otro? ¿A qué se debe eso, hermano? Este creyente genuino del que estoy hablando, Abraham, nos demostró, y por eso es que en el Nuevo Testamento rezan allá en hebreo que Él es el Padre de la fe. Porque Él no escatimó esfuerzo por su hermano. Porque Él sabía que Él era un linaje santo. Porque Él sabía que Él tenía que dar ejemplo de lo que es ser un genuino creyente. Él lo demostró. Mi hermano, hoy da vergüenza saber que no nos hablamos unos a otros. Hermano, mis brazos están abiertos. Igual que este ministerio de aquí de la iglesia de la 34, nuestros brazos están abiertos. No, Dios no nos ha llamado a nosotros a tener rencor, a tener odio, no. Dios nos ha sido explícitamente muy claro. Él nos ha dicho a nosotros, ustedes tienen que ser aquellos por el cual hagan la diferencia del cristianismo. No es que seamos los únicos, no. Hacer la diferencia de que podemos amarnos los unos a los otros. Como dice el hermano, en el mutuo respeto. Abraham respetó a Lot aún siendo él que lo rescató. ¿Por qué? Porque a Lot le tocó su momento en que Dios tenía que manifestarse a él. Cuando Dios envió a aquellos dos ángeles. ¿Ve? Dios sabe hacer las cosas. Por eso es que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si Abraham es el padre de la fe, nosotros somos hijos de ese padre. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué papel estamos nosotros ejecutando hoy? ¿Hasta cuándo va a haber discordia entre este y el otro? ¿Hasta cuándo va a haber divisiones en las iglesias? ¿Hasta cuándo va a haber sección de personas? Por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido a nosotros, por medio de una revelación que Él nos ha hablado, de ir a hacer las cosas correctamente. Que no se nos ha entendido lo que Dios hizo con nosotros. Ese no es problema mío, hermano. Yo no tengo culpa de que usted malinterprete las cosas. Yo lo único que quiero hacer es lo que Dios me manda que haga. No lo que usted quiera. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Y eso está aquí en su palabra. Eso está aquí en este gran profeta que Dios envió con un mensaje. Él no lo envió con una idea de hombre. No. Él siempre
tuvo la plenitud. Acuérdese que él dijo, aquellos ministros, hermano Blaja, nosotros vamos a hacer un círculo aquí, lo vamos a dejar a usted por fuera porque usted es muy peleó. Usted anda diciéndole que nosotros esto y aquello. Pero el profeta dijo, yo haré un círculo más grande y los meteré a todos. Hermano, aquí no vale el egoísmo. Aquí no vale, es que yo soy. No, hermano. Abraham sabía que él tenía que ver esa ciudad. Abraham sabía que el cumplimiento de la promesa de Dios de su hijo tenía que verlo. Y aunque pasaron distintas cosas, porque cuando ya Sara le dice a él que se acueste con su siervo, porque ya ella cree que no, se adelantaron. A veces yo cometeré errores, o tú cometerás errores. Pero tú sabes para qué son esas cosas. Para perfección. Y para ver dónde tienes tú puestos los ojos. Este gran profeta, él dijo, Dios permitirá que pastores cometan errores para ver a dónde tiene usted la mirada. Si la tiene en el pastor, en la iglesia, en la denominación, en la organización o en el de arriba. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tan sabiamente Dios le da a este gran profeta, en ese mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, le da un extracto donde él habla, porque es que había muchos problemas, igual que hoy, hermano. Hay problemas, sí hay problemas. Entonces, resulta que ese extracto, mucho, no voy a meter creyentes genuinos, no. Muchos. Oiga la palabra que voy a decir. Muchos ministros, pastores, han pisoteado eso que quedó escrito ahí. Que muy conocido entre los creyentes que profesamos que hay un arrebatamiento, que hay un aparejamiento de una novia, lo hemos omitido. Y fue ese titulado Palabras para la novia. Con el alegato de lo que digan, aunque sea verdad. ¿Qué es que él lo hizo? Es verdad, él lo hizo. ¿Y? ¿Que hay que mandarlo para el infierno? La Biblia no dice así. ¿Quiénes dijeron eso? La conseguimos en pleno acto. Ella merece morir apedreada. La ley lo dice. El profeta dijo que el hombre... El problema. La ley lo dice. Allá se basaron a la ley. Aquí se basa. El profeta dijo. Yo te pregunto, ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? Para empezar, allá, cuando llevaron a la mujer, si fue conseguida en pleno acto de adulterio, quiere decir que la consiguieron con el hombre. Y la ley decía que tenían que venir los dos. Ya la ley venía sesgada. Se la traen a él. La ley dice. Y el Señor, todos los alegatos que ellos decían, era verdad. Ella
estaba fuera de orden. Es verdad. Entonces el Señor les dice, ajá, porque Dios sabía que eso venía mal, ya eso venía, que era para tentarlo a él. Y el Señor le dice, bueno, vamos a ver. Él simplemente le dice, el que esté de ustedes, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ninguno osó en tirar la piedra, ni siquiera hacerle a la tierra así, levantar polvo con los pies. Cada quien largó su piedra o se llevó su piedra. Y el Señor no lo estaba mirando, él simplemente estaba agachado. Dice, levantó su cabeza. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y agachó su cabeza. Y aquella mujer estaba esperando. Bueno, tú dicen que eres el profeta. ¿Cómo vas a decir que me lancen la primera piedra que esté libre de pecado? Ellos son puros fariseos, saduceos, herodianos. Ellos son rectos. Ella pensó eso. Pero resulta que cuando Dios habla, redarguye el corazón del hombre. Y él le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Aquella mujer esperaba que le cayera aquel camión de piedra que cargaba. Yo me imagino que el que cargaba menos cargaba como 5 piedras. Porque es que había que matarla. Lastimosamente, eso está escrito ahí en las escrituras para nuestra enseñanza, nuestra munición. Pero resulta que hoy aquellos soltaron las piedras. Pero hoy presente, hay personas. Les voy a decir esto. Si hiere o no hiere, eso no es problema mío. Hoy presente, yo creo, y soy temerario en decir esto, que hoy han perfeccionado el arte de la piedra. Ah, no, ¿cómo es eso? Sí, porque allá le iban a lanzar la piedra y ¡puquiti! Iban a hacer montón. ¿Qué va a decir usted, hermano? Bueno, lo que yo veo con mis ojos, escucho con mis oídos y a veces hasta siento el odio que hay en muchas personas. Ay, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo es la perfección de la piedra? Bueno, usted conoce la liga de torniquete, la que usan para hacer fondas, que es una liga redonda, que en los hospitales lo usan para tomar la tensión, le amarran a uno aquí duro. Una liga muy fuerte, pero ella se estira. Yo estoy por creer que la perfección de la piedra es que cargan la piedra, amarrar la piedra y la piedra amarrar la mano con ese torniquete. Como hoy no hay multitudes que quieran tirar de la piedra, entonces aquel que tiene supuestamente el derecho, porque yo lo vi, él lo hizo. Mire, ese lanza la piedra, ¡pum!, le pega a la persona y se le vuelve la piedra otra vez. Y nadie vio que le pegó. El otro anda buscando, ¿quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? No lo va a poder conseguir porque aquel tiene la técnica de la piedra. Lanza la piedra, ¡pum!, y se le devuelve. Satanás le ha dado la perfección de la piedra. Y es uno solo. Y es uno de vez en cuando. Cada vez que le nombran a fulano, ¿quién es ese? Se no sirve. Ahí va la piedra. Ahí va la piedra. Ese me hizo esto. ¿Y el perdón? No tiene perdón de Dios. Está ocupando el puesto que no es.
Ah, quiere decir que tú eres el que pone a la gente el que debe ser. Oye, a mí me parece que eso es Dios el que hace eso. Aún los gobernantes los pone Dios, no los pone la gente ni los hombres. Es Dios que lo permite. Entonces vas a venir a decir tú que ese no sirve porque es que he tenido que ser yo, otro que sea igual que yo, pero él no. Epa, tú te estás tomando el atributo de Dios. Tacho. En verdad, si tú tuvieras el atributo de Dios, tú perdonaras. Tú tuvieras amor. Ah, hermano. Triste. Porque, hermano, esa fe que tuvo Abraham, por el cual es llamado el padre de la fe, él no se lo sacó comiendo conflé y le salió ahí. Fue para Abraham. No. Ni fue un sorteo. Ah, Abraham, saliste sorteado, tú tienes la fe, toma. Esa fue una fe que fue formada dentro del interior del hombre, aquí en su corazón. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Los chismes? No. ¿El oír el odio? No. El oír la palabra de Dios. Por eso que nos conviene es hablar la palabra de Dios. Nos conviene es apegarnos a lo que dice el libro. Pero hermano, qué fácil somos. Yo te recomiendo. Clámale a Dios y Señor, saca esta raíz de amargura que tengo yo por eso que cometió mi hermano. Ayúdame a perdonarlo. Señor, yo tengo mi trayectoria, pero no, estoy mal, porque si mi trayectoria, cada vez que lo veo se me revuelve el estómago. ¿Cómo es posible eso, Dios? ¿Cómo es posible que Señor, yo te amo, pero odio a mi hermano? ¿Cómo es eso? Señor, quita ese mal espíritu de mí. Ese debe ser el clamor. No ese, yo tengo la razón, mi trayectoria, el imperio que tengo, mira mi iglesia tan grande. No es la grande iglesia. Yo creo que es la gran torpeza que tú has cometido. Tan fácil que es arreglar las cosas. Más nada. Pero estarás dispuesto a arreglarlas. O te vas a ir a la tumba. Como han dicho muchos. Nos veremos en el día del trono del juicio blanco. Del trono blanco. Y yo digo, tremendo. Imagínese usted que ese rey Abimelech, incrédulo, Dios se le muestra en sueño. Y que él no hubiese. ¿Y a mí qué me interesa, Dios? A mí me interesa, yo soy el rey. ¿Pasó en la Escritura o no ha pasado? ¿Qué hizo Dios? Ahí vemos. Nabucodonosor dice en la Escritura que Dios dice en su palabra, mi siervo Nabucodonosor, un momento, un inconverso es siervo de Dios, hasta el diablo es siervo de Dios. Si usted no lo quiere creer, Dios no puede hacer las cosas malas, por eso es que está el diablo para que él las haga. Él hace lo que Dios, él va y le pide, Dios, dame permiso para ir a zarandear a fulano. Y Dios, no, espérate que todavía le falta mucho, pero a tocar un poquito nada más. Y ese poquito uno va aprendiendo. A servirle más a Dios, a rendirse más a Dios. Porque Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Pero Satanás hace su oficio. Los equivocados somos nosotros. Entonces vemos
cómo es que Dios está demostrando quién es el verdadero y fiel cristiano genuino. No es el que vocifere su trayectoria, que la tiene, gloria a Dios. Pero eso no le sirvió ni a Caifás, ni a los otros, a ninguno, ni a Gamaliel le sirvió eso. Si no aceptaban a Jesucristo como su salvador personal, rendirán cuenta. Yo digo, no se van a perder. Oíste, mi hermano, que me estás oyendo, no te vas a perder. Pero vas a dar cuenta. Por eso es que el Señor dice en su palabra, si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Plenamente Dios está identificado con su misericordia, su bondad y su amor. Asombrosa gracia. Y en verdad que es asombrosa la gracia de Dios, hermano. Yo digo muchas veces que Él, a través de cada uno de estos hombres, fue dando la plenitud. Porque todavía falta más. Porque queremos remachar, hermano, que es una sola cosa la que se interpone entre tú y la salvación. Aunque estés en una iglesia, hay algo que se interpone entre su persona y la salvación. ¿Sabes qué es? Esa incredulidad de no querer estar a cuentas con Dios. No, que yo estoy a cuentas con Dios. Entonces, ¿por qué hablas mal de tu hermano? ¿Por qué te expresas mal de los demás? ¿Por qué no puedes tener compañerismo con otros hermanos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Nos conviene, como Abraham, y dejando esas cosas que no son buenas. Y aceptar las que son buenas, aunque se nos sean difíciles de tragar. Porque Él mandó a aquel gran profeta, creo que fue a Jeremías, que comiera del libro, del rollo, para que pudiera hablarle al pueblo. Y dice ese profeta que cuando lo tomó y lo mordió, era dulce en su paladar. En verdad, hermano, cuando Dios habla a través de ti, es una palabra dulce. Pero ¿por qué te amarga? Porque aunque es dulce a tu paladar, no lo estás viviendo. Aunque sabes que está escrito, aunque sabes que lo conoces, no se está ejecutando en ti. No lo estás poniendo manifiesto. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú pongas manifiesto lo que Él ha hecho en ti. No de puro boca, sino que de lo interior tuyo pueda salir, como dijo allá a la samaritana, que al que Él le diera desagua, se hará una fuente viva que emana para el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Y permita a Dios que estas palabras, estas cortas palabras, puedan hacer algo para cambiar la actitud. Así que Dios me le bendiga. Y mire, Él siempre sale vencedor. Siempre. Dios nunca pierde una batalla.
Él siempre sale vencedor. Así que Dios me les bendiga, hermano. Esto continuará. Apenas hemos tocado del pan una rebanadita. Continuaremos. Esto va para muy largo, hermano. Porque vamos a hablar de otros que también fueron llamados a ser creyentes genuinos. Aunque cometieron errores, aunque los condenaron, aunque a muchos le hicieron maldades, ellos mantuvieron su estatus como hijos de Dios. ¿Cometieron errores? Sí, igualmente hoy. Dios te da la premura de poder levantarte, reconociendo que Él es el absoluto. No lo que digan los demás, lo que diga Él. Así que Dios me le bendiga, hermano. Vamos a orar para ser despedidos y que Dios me los bendiga, hermano. Oh Padre, Señor, tú das descanso a nuestras almas, Padre. Y también das a nuestro oído palabras afables para edificación de un pueblo. Palabras que puedan ser oídas sin ninguna intención de odio, Señor, sino una intención de que puedan ser reflexionadas en el corazón de cada vida que oye este mensaje, que va a ver este video, este audio, Señor, pueda recibir, Señor, vida eterna. Pueda recibir esa experiencia de la salvación, Padre. Tú, Padre, te pedimos también que si hay alguno que está quebrantado, tus manos saetas de salud vayan hacia ellos, Señor. Si hay alguno que necesita libertad, tú le des libertad. Si hay alguno que está oprimido, tú puedas bendecirlo, Señor. Todo esto te lo pedimos de las gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.